Dijo, yo no he dado marcha ni contramarcha, lo reitero, la incautación sigue tal cual está, yo soy firme en mis decisiones, punto. Lo único que ha habido es un tema de ejecución. Él dice pues que esta decisión fue netamente procesal, administrativa, que nunca se varió la incautación que él había dictado y entonces pues no existe ningún tipo de contradicción o razón para presumir pues que estaría manipulando la investigación o estaría siendo influenciado. La segunda dice, no voy a responder a Humala por respeto a que soy juez en este caso, lo único que quiero decir es que yo trato de hacer mi trabajo con arreglo a la Constitución y a la ley. Bueno, ha recibido bastantes críticas, Richard Concepción Carhuancho, por parte de los familiares de Ollanta Humala. Y dice en la tercera declaración que hemos elegido, como el fiscal me comunica que ya se había ejecutado todo, entonces perdió objeto este plazo. Si ya había salido, perdió sentido, por lo que continuaba todo con su trámite. Bien, para hablar sobre este tema, vamos a entrevistar al abogado de Ollanta Humala y Nadine Heredia, Julio Espinosa. Esas son sus credenciales. Él es abogado penalista, docente en Derecho Procesal Penal y actualmente pues tiene uno de los casos más emblemáticos de los últimos años, el proceso de lavado de activos que se sigue hoy en Ollanta Humala y Nadine Heredia. Bienvenido. ¿Qué tal, Alejandra? ¿Cómo estás? Bueno, primero, ¿qué opina de la justificación que ha dado Richard Concepción Carhuancho para esta situación tan confusa que se generó el día de ayer? Usted estaba en la ampliación de noticias cuando recibió la comunicación electrónica a las 8:30 de la mañana, asegurándole pues que tenían 30 días más para poder salir de la casa en Surco. Así es, ese es un hecho público que precisamente ocurrió en estos sets, 8:30 de la mañana. Tomamos conocimiento porque recibimos la notificación electrónica a esa hora, no antes. El doctor Concepción ha dado unas explicaciones que obviamente nosotros las respetamos, no hay absolutamente ninguna cuestión personal ni mucho menos. Más bien el interés de que se superen estas cuestiones que, por cierto, nosotros no las hemos generado. El origen del tema, y es bueno entenderlo así, o sea, el problema principal finalmente no son ni las marchas ni contramarchas, ni lo aparentemente errático que sucedió el día de ayer y que es de conocimiento público. Lo central es cuál era la justificación de esa medida, el origen de ese problema que no lo generamos, no lo iniciamos nosotros. Es un pedido de la Fiscalía secundado, autorizado por el juez. Decisión que hasta nuestros más férreos críticos, solamente pongo un ejemplo, el doctor Abelino Guillén, el más crítico de nuestro caso, él ha sostenido que esa decisión y ese requerimiento fue un error del Ministerio Público y también del juez. Entonces, ese es el origen de todo el problema. Ahora, yo no me respaldaría en el respaldo de los enemigos porque, evidentemente, ellos no quieren que les pase lo mismo, ¿no? Entonces, digamos que respaldan a Ollanta Humala y Nadine Heredia porque tampoco quieren verse desalojados de su casa cuando llegue el momento, si es que también son investigados por lavado de activos, ¿no le parece? Seguramente, pero lo que nosotros queremos explicar es que acá hay una decisión que no se justificaba y es algo que es bueno entenderlo. Hemos escuchado las declaraciones del juez Concepción, con quien tampoco debemos ni queremos debatir, pero solo para que la opinión pública esté informada, creo que es necesario una brevísima cuestión. Para dictar una medida cautelar, y su propio nombre lo dice, cautela, protege, asegura un bien que está en riesgo. Lo que la resolución no dice, ni tampoco la explicación mediática que daba el juez Concepción, es qué riesgo existía con la vivienda ocupada por la familia Humala. ¿Había riesgo de destrucción, de pérdida de ese inmueble? ¿Había riesgo de que se transfiera a terceros la propiedad de ese inmueble cuando ya estaba embargada? Entonces, esa es la razón central, jurídicamente hablando, para justificar un embargo. Perfecto. Podemos hablar de la incautación, pero ahorita, digamos, sí es importante el carácter de Richard Concepción Carhuancho, porque eso es lo que se está cuestionando, o por lo menos en la opinión pública, y es también un fundamento
para poder pedir que sea apartado del caso, que es lo que están solicitando. Así es. Que se haga. Entonces él dice que no hay una falla en su carácter, que él puede garantizar que es un proceso imparcial, que lo que sucedió fue que aprueba la medida de incautación que fue pedida por el fiscal el 11 de abril, hace casi un mes, se aprueba, se ejecuta, y que él estaba en otras cosas, en una audiencia, y viene pues César Nakazaki y le dice, oye, necesitamos más tiempo para salir de la casa, esta es la casa familiar de toda la vida, y él emite la resolución a las 10:30 de la noche y esperaba pues que a esa hora se les extiende el plazo. Y era, a ver, emite una resolución que por la urgencia y la dimensión de la noticia y del hecho mismo, requería una respuesta efectiva, una comunicación efectiva, directa, del juez a las partes. Ojo, el encargado de la ejecución de la incautación es el fiscal, no somos nosotros. Y no notificó, por lo menos habría que preguntarle al fiscal a qué hora fue notificado. Pero ese, se lo notificó el Pronavi, estaba ahí el Pronavi, en la casa del Surco. No lo sabía y ahí están las actas. Fíjate, hoy en día los jueces hasta sentencian por WhatsApp, los jueces hasta sentencian por WhatsApp, y a nosotros nos han notificado muchas veces, inclusive el despacho del juez Concepción nos ha notificado varias veces hasta por teléfono cuando hay cuestiones urgentes. Pero digamos, y eso no sucedió. Pongámonos en el lado de derecho Concepción Carhuancho, que tiene mucha carga procesal como todos los jueces en este país, y dentro de su agenda... Pero es muy trabajador, ¿no? Muy laborioso, porque él trabaja hasta altas horas de la noche, sábados y domingos. Ese día, aparentemente, él saca su resolución, que entiendo ya se conoce, cierra su despacho y listo, que siga su trámite regular, la notificación, como si fuera él una persona que, como decía alguien en la mañana, está encapsulado y vive en otro mundo. No era así, es un tema tan importante de dominio. Bastaba poner radioprogramas el Perú para entender el momento y la fase en que se encontraba en ese momento la ejecución de la medida. Y entonces, la razón central no es que solamente había una conversación con el juez, ni mucho menos. Se está tratando de hacer ver que acá hay algún tipo de... ¿Pero ustedes se hablan por WhatsApp con Richard Concepción Carhuancho? En absoluto. Entonces, ¿cómo les iba a comunicar por WhatsApp? Porque sí está permitido y los jueces están autorizados. Es más, hasta sentencian vía WhatsApp. Comunican ellos y el código lo autoriza que por razones de urgencia puedan notificar inclusive por teléfono cuando hay cuestiones de urgencia. Y la urgencia no ocurre a partir de una conversación que hayamos tenido nosotros los abogados. Se puede debatir. Hubo un pedido formal. Claro, sí, es urgente, definitivamente. Era un tema que en ese momento además estaba acaparando la atención de los medios de comunicación. Y hubo un pedido formal de nosotros, por escrito, presentado alrededor de las 3 de la tarde, por mesa de partes de su despacho. Y después viene la entrevista que se sostiene con el juez para informarle de este pedido. Él tuvo desde esa hora hasta las 10 de la noche para comunicar. Pero es suficiente decir que el juez no comunicó efectivamente, no sé, pues se le pasó, estaba muy cansado a las 10:24 de la noche, que es la hora en la que subió la resolución, para decir que no es competente o que va, digamos, a estar parcializado en el caso. Fíjate, Alejandra, en efecto tenemos una recusación ya planteada que no se basa en lo ocurrido el día de la incautación. Nuestra recusación fue presentada la semana pasada, ya antes de todo este incidente, motivada en la decisión del Tribunal Constitucional que concluyó que él había dictado una resolución de prisión vulnerando determinados derechos fundamentales que están reconocidos en la Constitución. Así es que nuestra recusación no tiene nada que ver con este tema ocurrido penosamente a través de la medida de incautación. Así es que ese incidente legalmente permitido... Pero suma, digamos. No lo hemos planteado así. Ahí está nuestro cuestionamiento que se presentó, insisto, mucho antes de lo ocurrido en la incautación. Lo que nosotros llamamos la atención es, pues, a la ilegalidad de la medida, no porque no esté prevista en la norma, está prevista en la norma. O sea, la incautación se puede disponer y se dispone en la práctica en muchísimos casos. Pero en este caso, lo que el juez Concepción tenía que haber explicado es qué peligro existía de que los señores Humala, la familia Humala, sigan viviendo y poseyendo su vivienda familiar. ¿Cuál era el riesgo? Y esa pregunta no la ha respondido ni en la resolución, ni tampoco en su explicación en los medios. Ese puede ser el caso,
pero lo que sí ha respondido, y con bastante detalle, 150 páginas, si no me equivoco al contarlas, es los motivos por los que sí cree que esa casa fue pagada con dinero producto del lavado de activos. Podemos discutir eso. Primero que la calidad de una decisión no depende de que hayan 10, 20 o 300 páginas, ¿no? Es un tema más bien de certeza en la sustentación jurídica. Podemos discutir el tema de cómo se produjo el proceso de compra y de pago de la vivienda. Y ese es un tema sujeto a evaluación probatoria, contable, bancaria, financiera. Pero ese es solo un elemento para dictar una medida cautelar. El elemento central, inevitable y obligatorio es explicar cuál es el riesgo. Y eso no ha existido en el presente caso. Y eso es evidente, ¿no? Excelente. Puede que no se haya tratado en ese momento el riesgo o que este no haya sido tan latente porque pues había un embargo y eso garantizaba que no se pueda vender el inmueble y el inmueble no va a salir caminando a ningún lado, evidentemente se va a quedar donde está. Pero, digamos, no es el riesgo que se corre al tener, no sé, pues un desbalance patrimonial, al tener cuentas que no cuadran en el Jurado Nacional de Elecciones. No. El riesgo de una medida cautelar... No, el riesgo de la persona que tiene un partido, convoca una campaña electoral y no puede justificar 3 millones en gastos. No, pero ese no es un riesgo cautelar. Esa es la imputación que tiene que ver con la existencia de indicios de que se cometió, aparentemente, según la tesis del fiscal, un delito. Primer elemento para sustentar una medida cautelar. Lo central, si no, no habría pues ningún caso en que se disponga al juez la facultad de decidir. Sería automáticamente cada caso que se inicie, inmediatamente se dispone la medida de incautación. No, pero ese es precisamente el argumento de la Fiscalía. La Fiscalía dice, esto es lo que hacemos siempre. En los casos de lavado de activos lo hemos hecho con Peter Ferrari, lo hemos hecho en el caso de los investigados por las líneas del metro. Se les acusa, se encuentran indicios razonables y se les incauta sus viviendas. La diferencia es que ellos siguen en prisión preventiva. Bueno. ¿Pero qué hubiera pasado si es que esto ocurría mientras Ollantaytamala y Nadine Heredia seguían en prisión? ¿Cuál hubiera sido el argumento entonces? El argumento es exactamente el mismo. El argumento es, esa vivienda representaba algún tipo de riesgo estrictamente procesal. ¿Había riesgo de que se pierda, se destruya ese inmueble? ¿De qué forma? No lo entendemos. ¿Había el riesgo de que se transfiera a terceros? ¿De qué forma? Si ya estaba protegida por 2 medidas anteriores. Esa explicación es la explicación jurídica. Ese es el centro de nuestro debate. Nosotros no queremos centrarnos y entrar a trabajar o a discutir cuestiones colaterales, anecdóticas o a veces quizás burocráticas de lo que ha pasado en estos días. Esa explicación es la que nosotros estamos llevando a la sala de apelaciones y estamos seguros que la sala de apelaciones va a actuar y va a razonar prudentemente para revocar esta decisión. Y la decisión incluye a las 5 propiedades, a los 5 vehículos, a las 14 cuentas bancarias o solamente a la casa de los Humala, porque el tema acá también es que se está centrando la discusión en la casa en Surco, así porque es. Ahí viven los niños. No es el único objeto ahí vamos. Inmueble. Entonces objeto de hablamos incautación. Muchísimo de la casa donde Sí, viven claro. los Humala porque ahí están los niños, esa también es una estrategia. Así es. Pero la verdad es que hay varios inmuebles y hay varias cuentas claro, que han sido incautadas. ¿Esas también están sobre la arbitraria en esos casos? Cada inmueble, cada cuenta tendrá que ser objeto de la revisión que haga la sala y analizar los fundamentos de cada uno. Fíjate, qué bueno que haces esa pregunta, porque la obligación del juez es motivar independientemente las razones para la incautación de cada uno de los inmuebles o de las cuentas. Y acá ha habido una, como decimos los abogados, una motivación en bloque. Una sola justificación para disponer automáticamente la incautación de todos los inmuebles, incluyendo las cuentas. Por ejemplo, la cuenta sueldo, donde percibe el expresidente Humala sus haberes, también ha sido objeto de incautación. Nosotros preguntaríamos, ¿cuál es la evidencia para sostener que esa cuenta sueldo, donde ha percibido desde siempre su sueldo, inclusive como jefe de Estado, tiene algún tipo de indicio vinculado al lavado de activos? Está acreditado que es cuenta sueldo. Entonces, esa explicación no la dio el juez y va a ser materia de la revisión que esperamos se haga prontamente a nivel de la sala de apelaciones. Pero en este caso, digamos que se está tomando la medida porque
se suma el valor de las propiedades, se suma al contenido de las cuentas y pues no llega al desbalance por el que la Fiscalía está acusando de lavado de activos. Entonces, me imagino... Una precisión, ¿no? Una precisión. Una medida de incautación no es una sanción porque se establezca que hay indicios de delito. Es una medida preventiva, de protección. Claro. De protección. Para los intereses del Estado. Porque técnicamente a quien se le ha estafado, a quien se le ha perjudicado es al Estado. Por supuesto. Y el Estado quiere garantizar de que ese dinero regrese. En la medida que haya algún riesgo de que ese bien pueda desaparecer, insisto. Si ese riesgo no existe, inclusive el Código Procesal, el artículo 318, dice que cuando no hay riesgo de pérdida o destrucción del inmueble, puede sin ningún problema permitírsele al titular seguir poseyendo el bien, y esa es una autorización que la ley la da. Tenía esa facultad el juez de analizar esos aspectos que no los ha considerado. ¿Cuántos de los inmuebles tenían medidas cautelares como el embargo a la casa en Surco? Bueno, entiendo que de los que han sido dispuestos, particularmente el de la familia Humalda, y entiendo también el de la señorita Calderón, con órdenes de embargo y orden de inhibición, o sea, prohibición para venta o prohibición para transferir bienes. ¿Y ustedes pidieron que se amplíe plazo para poder salir de las viviendas para todos los inmuebles? No. La razón y la explicación que dimos, por la cual le pedimos al juez que considere y que nos diga cuál era el plazo razonable para la ejecución, no fue una comodidad o una facilidad para retirar las cosas, porque finalmente los objetos se ponen en la calle o se trasladan en un vehículo. Fue la necesidad de proteger la integridad de los menores y que necesitábamos conocer cuál era el plazo necesario o razonable, porque hay una ley de protección al menor que le obliga al juez a considerar la afectación posible de los intereses de menores en toda decisión de esta naturaleza. Y el juez Concepción no respetó y no cumplió esa norma. Estamos, digamos, echándole toda la culpa a Richard Concepción Carhuancho, pero recordemos que quien pide la medida es el fiscal. Y lo que dice Concepción Carhuancho es que fue el fiscal quien puso el plazo para retirar las cosas de la casa. Entonces, sería, pues, la fiscalía quien no tuvo la consideración con las menores. Nosotros, como es de público dominio, hemos facilitado toda la ejecución de la medida. Los desencuentros que se hayan producido, como tú lo señalas, y como también es de dominio público, no han venido por cuestiones que nosotros hayamos planteado. Entonces, como dice Concepción Carhuancho, de la fiscalía, porque ellos le pidieron el plazo y él hizo check y se los dio sin pensar pues que era muy poco, o del juez que no se le ocurrió emplearlo. ¿Quién es? Yo creo que a estas alturas del debate y de lo que está ocurriendo, no estamos para buscar culpables, ni determinar quién es el que cometió un error como los que pueden haber sucedido en este caso. Acá lo único que nosotros esperamos es que se atiendan nuestras razones jurídicas en la sala. La sala definirá con criterio absolutamente jurídico, independiente, que esperamos así sea, definirá. Y allí se decidirá, no para sancionar o para buscar responsables de lo que haya sucedido, que será materia de otro debate, de otras acciones que podemos hacer. Nosotros nos concentramos simplemente en explicar nuestras razones jurídicas ante la sala y en su momento debatiremos con el fiscal y la sala resolverá. ¿Qué es lo que busca en términos concretos esta recusación? Bueno, primero que es absolutamente legal, nos autoriza el código a plantear el apartamiento de un juez cuya imparcialidad está en cuestión. Si el Tribunal Constitucional, en una sentencia que es absolutamente legítima, ha llegado a la conclusión que el juez, al dictar la prisión, vulneró determinados derechos fundamentales que están en la Constitución, para nosotros ese juez no puede continuar dirigiendo esta parte del proceso, porque el juez Concepción, y es bueno que se entienda, tiene el título de juez de garantías. En esta etapa del proceso es un juez cuya función es garantizar el equilibrio y el respeto de los derechos fundamentales, y el Tribunal Constitucional ha concluido que eso no ha sucedido. Acá hay dos cosas que me parece que son distintas y que se están juntando.
Una cosa es que un juez no pueda garantizar la imparcialidad en un proceso, es decir, que se la tiene jurada, y en tomar en la y por eso los quiere ver con prisión preventiva, por eso les quiere quitar sus casas. Eso es una cosa. Y la otra es que él haya utilizado un criterio que luego haya sido cuestionado o cambiado, corregido por el Tribunal Constitucional, porque la motivación de ese criterio puede no haber sido una parcialización, simplemente una interpretación en un sentido de las leyes. Bueno, para eso existen los órganos de aplicación y las diversas instancias de interpretación de la norma. Nuestro sistema, ese máximo órgano es el Tribunal Constitucional y ha llegado a esa conclusión en una sentencia que no por tener 4 votos o por ser en mayoría carece o pierde legitimidad. Es absolutamente legítima y es cosa juzgada del máximo órgano que ha llegado a esa conclusión. Entonces, nosotros invocamos que el proceso sea llevado por un juez de garantías y según el Tribunal Constitucional, este juez las ha vulnerado al dictar la prisión preventiva. Por lo tanto, esperamos que se resuelva también la recusación. No estamos haciendo una cuestión en términos personales, ni al carácter, ni al modo como se conducen los medios de prensa el juez Concepción, en absoluto. Esa es nuestra alegación y también la sala resolverá la recusación y esperaremos, obviamente, pacientemente lo que se resuelva. ¿Esta no es una forma más para intentar dilatar el proceso? Bueno, vuelvo a la explicación, ¿no? El origen de que se produzcan estas consecuencias no lo hemos generado nosotros. La orden de prisión la pidió el fiscal y la resolvió en esos términos el juez. La incautación nunca la pedimos nosotros, nunca la generamos nosotros, la pidió el fiscal y la resuelve el juez, en opinión que la mayoría, hasta nuestros detractores, dicen que fue un error. Así es que la dilación del proceso está generándose por los hechos que son notorios, ¿no? ¿Y cuándo se va a ver entonces la medida? Porque estaba prevista para ayer, fue cancelada. No, la apelación de la incautación va a seguir un procedimiento que más o menos va a durar 30 días. Y nosotros respetaremos el trámite que corresponde. ¿Y la recusación? Y la recusación tiene un plazo mucho más corto. Es probable que la recusación al juez Concepción se resuelva aproximadamente en una semana, por lo mucho, ¿no? Y mientras tanto, ¿qué planes tiene la familia Humala Heredia? Mientras tanto, 2 cosas. Primero, que el proceso no depende del juez, y eso es bueno que se sepa. O sea, el que dirige la investigación es el fiscal, el que tiene el dominio de todo lo que ocurre en la investigación es el fiscal, así que la investigación está continuando. Y luego la familia Humala está tratando de superar este momento traumático, luego de haber superado el anterior momento y hecho también traumático que es de la prisión. Y ya el día de hoy hemos comunicado también al Ministerio Público y al Poder Judicial cuál es el nuevo domicilio que ellos tienen y están tratando de, digamos, restablecerse familiarmente para continuar con lo que queda de la defensa. En lo que corresponde a nosotros también, nuestro ánimo ya no es ni discutir, ni debatir, ni menos enfrentarnos en términos personales con nadie, sino concentrarnos en lo que viene del proceso. Ese documento en el que se pide una ayuda monetaria para la familia Humala Heredia al colegio de uno de los hijos, ¿es verdad ese documento que estaba circulando por WhatsApp de los padres de familia? En realidad desconozco, ¿eh? No tengo información de lo que me dices, pero no entiendo tampoco qué relación tendría con el proceso, pero desconozco en absoluto lo que me estás explicando. Para saber, digamos, es un expresidente de la República, no sé, ¿no? A mí me causó muchísima impresión cuando vi el documento del colegio de los padres de familia pidiendo ayuda a los demás. No sé si ni siquiera te aseguro que me doy si por es enterado por lo que me comentas. En todo caso, me buscaré información, pero no puedo dar explicación de algo que en realidad no conozco. Bien. Muchísimas gracias. Encantado, Alejandro. Doctor Espinosa. Buenas noches.